Si has llegado a este canal porque has sufrido abusos sexuales en tu infancia o en tu adolescencia o algo parecido, y lo que estás buscando es saber cómo iniciar tu sanación, quiero contarte cómo empecé yo, cuál fue la clave que yo tuve para lograr iniciar con esa sanación. Y lo cierto es que lo que yo recuerdo es que llegó un momento en el que yo ya no podía más. Tenía tanta carga encima, de tantos secretos, de tanto dolor sin contar, tanto escondido, tanto guardado, que ya no podía más. No aguantaba más. La carga era demasiado difícil, demasiado dura, y ya no sabía quién era, no sabía qué hacía, no sabía nada. Me estaba presionando demasiado. Y lo cierto es que para conseguir soltar todo ese dolor, lo único que tienes que hacer es soltar. Sé que parece muy simple, que sé que parece muy absurdo y muy estúpido, pero es así. Es soltar. Cuando llegas a ese punto en el que ya no puedes más, lo único que te queda es soltar. Es como cuando vas con unas bolsas de la compra, por ejemplo, que pesan muchísimo, o con algo que llevas en la mano que pesa muchísimo y que estás caminando con él y ya no puedes más. Llega un momento que es que necesitas soltarlo y lo sueltas y punto, no hay más, ¿no? Pues con esto igual. Cuando yo decidí soltar, lo primero que hice fue, para poder soltar de verdad, es pensar en qué era lo que más me estaba dañando, lo que más me estaba pesando, cuál era mi mayor peso. Y en ese momento mi mayor peso era el odio que tenía hacia la persona por la cual había sufrido abusos sexuales. Y ahí decidí perdonarle, pero no perdonarle por él, sino perdonarle por mí misma, porque tanto odio era demasiado pesado, o sea, no me dejaba vivir. Entonces al final tomas la decisión de perdonar, pero no un perdón que te han enseñado toda la vida para otra persona, sino un perdón para ti, un perdón que al final es perdonarte a ti mismo, un perdón que es quitarte peso, quitarte odio, quitarte energía negativa, que lo único que te trae es más energía negativa. Y recuerdo que fue muy difícil, primero porque tienes sentimientos encontrados, porque en la vida no te enseñan este tipo de perdón. Y luego, pues, entiendo que puedes pensar que es absurdo. Entiendo que puedes estar en una situación en la que estás llena de odio o lleno de odio, en la que estás sufriendo y en la que lo estás pasando mal, y que alguien venga y te diga que lo que tienes que hacer es perdonar a la persona que ha abusado de ti, es muy difícil. Y probablemente lo único que te nazca sea más odio hacia mí, que soy la persona que te lo está diciendo, pero la realidad es esa. Y creo, o al menos a mí me pasó así, que hasta que no perdones, hasta que yo no perdoné, no pasé al siguiente escalón. Mi salvación fue perdonar. Y no es un perdón de la noche a la mañana, es un perdón que tú un día te convences que quieres perdonar, un día te convences que has perdonado, y de vez en cuando ese perdón desvanece y tienes que volver a perdonar y volver a perdonar, hasta que te das cuenta también que debes perdonarte a ti mismo, a ti misma, porque nacen un montón de sentimientos de culpa, no tienes claro no solamente que tengas que perdonar a esa persona, sino también necesitas perdonarte a ti mismo y a ti misma, porque crees que podrías haber hecho algo, porque crees que te dejaste, que sientes, piensas, ¿por qué dejé que me hicieran eso? ¿Por qué dejé que usaran mi cuerpo? ¿Por qué dejé o por qué hice caso a esa persona? ¿Por qué no hice lo contrario? Te sientes culpable. Y lo cierto es que no es tu culpa,
pero da igual de quién sea la culpa. Al final lo importante es perdonar a esa persona y perdonarte a ti. Cuando perdones a esa persona y te perdones a ti, te quitarás un peso tan grande de encima que podrás pasar al siguiente escalón. Lo que yo he aprendido de este proceso de sanación es que se trata de escalones que tienes que ir subiendo, peldaños que tienes que ir superando. Y cuando superas un peldaño, puedes pasar al siguiente. Hasta que no superas uno, no puedes pasar al otro. Es un camino largo, requiere mucha paciencia, mucha fuerza, mucho valor, pero también sé que si yo he podido, tú puedes. Así que para eso he abierto este canal, para apoyarte, para acompañarte y para decirte que sí que puedes, que se puede salir de ahí, que es algo que está pasando y nos ha pasado a muchas y a muchos, y que si otros hemos podido salir, pues tú también puedes salir.